Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre las características de un spin-off. Verán, la industria de entretenimiento está tan saturada de contenido que muchas veces los videojuegos, películas y series terminan creando una continuidad algo difusa con respecto al material que terminan sacando, teniendo en cuenta que muchas veces el material que podría llegar a ser considerado secuela muchas veces también puede ser considerado spin-off, por lo que en este video me voy a dar la tarea de explicar cuáles son las características básicas de lo que define un spin-off y al mismo tiempo vamos a definir lo que define una secuela y precuela de una serie o película en todo caso, y también incluimos aquí a los videojuegos. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les digo que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo se avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y 8 los martes, así que con todo ya dicho vamos a comenzar. Así que vamos por lo básico. ¿Qué es un spin-off como tal? Un spin-off es una serie derivada de otra en cuestión. Por lo general los spin-offs suelen centrar más que todo en personajes secundarios. Para darles un ejemplo, en los videojuegos con el videojuego de Knuckles, en películas como Star Wars The Rogue One, que también se considera un spin-off de la saga principal. Ahora, con este entendido sería muy fácil decir de que ya con esto ya entendemos qué es el spin-off. Ahora la cuestión es por qué termina siendo tan difuso y por qué estoy haciendo este video en particular. Pues resulta que hay algunos spin-offs que también se pueden considerar secuelas, y muchas veces algunas series que pueden ser consideradas spin-off son secuelas directas de la saga principal, por lo cual en este video vamos a definir estos detalles. Para darles unos ejemplos voy a utilizar a Shadow the Hedgehog y a Mega Man Zero. Como ya mencioné por la parte anterior, un spin-off es considerada spin-off principalmente por tomar algún personaje de una serie y dedicar la serie justamente con ese personaje. Como podrán ver con Shadow the Hedgehog y Mega Man Zero, ambas series de videojuegos podrían ser fácilmente consideradas como spin-off, pero uno es un spin-off mientras que el otro es una secuela directa. Entonces, ¿qué define realmente qué es un spin-off? En este caso se tiene que tomar muy en cuenta la historia, teniendo en cuenta, en el caso de Shadow the Hedgehog se puede considerar un spin-off, ya que la historia está más enfocada en Shadow y aparte que tiene su propio antagonista muy apartado con lo que tenga que ver con la saga principal, pese a que en este juego también aparezca Sonic y el Dr. Eggman, pero en este caso estos dos personajes terminan teniendo un rol mucho más secundario. En el caso de Mega Man Zero, su historia se presenta como una secuela directa de los acontecimientos de la saga de Mega Man X, teniendo en cuenta muy distinto a lo que tiene que ver la saga X con la saga Classic. La saga Zero muestra mucho más elementos de su saga antecesora, aunque un poco semejante con lo que acabo de mencionar con Shadow the Hedgehog, debido a que el Dr. Eggman y Sonic terminan siendo secundarios en dicho juego. En este caso, Mega Man Zero, el personaje de X, termina siendo también secundario, pero lo que define justamente que esto es una secuela es justamente el argumento. Aparte de que en la saga Zero, aunque X no tenga una presencia tan importante, sigue siendo un personaje bastante relevante justamente en el argumento de la misma, un poco distinto a lo que tiene que ver el juego mencionado de Shadow, ya que a fin de cuentas quien termina centrándose más la historia es justamente en Shadow y es quien termina resolviéndolo todo, aunque pueda tener una ayuda pero un poco más mínima de los personajes principales de las sagas principales. Ahora bien, con esto entendido también podemos pasar ahora al manga y el anime, y utilizaré esta vez de ejemplo a Vigilantes y Jujutsu Kaisen Módulo. Uno es una secuela y el otro es un spin-off, aunque claro, Jujutsu Kaisen Módulo se puede considerar también un spin-off. La verdad, argumentalmente termina teniendo mucho más en común con Mega Man Zero, aunque curiosamente sí hay un salto en el tiempo justamente en estas dos sagas, pero también hay una presencia importante del protagonista de las sagas anteriores. No hablo tanto de Yuta y Maki, debido a que los personajes que terminan siendo los compañeros del protagonista, que es Maru, son sus nietos, pero que sí tiene una presencia mucho mayor viene siendo el protagonista de la saga anterior, que viene siendo Itadori Yuji. Aunque sus actos son un poco mínimos, termina siendo algo fundamental justamente en la historia de Jujutsu Kaisen Módulo, un poco semejante en X, pero tengo que admitir de que Yuji hace más. Y como mencioné, la historia sí muestra continuidad con la historia anterior de Jujutsu Kaisen. Ahora, con la saga de Vigilantes se centra más como si fuese una especie de precuela, pero en este caso no hay ninguna participación de los protagonistas principales de la saga de Boku no Hero, es decir, tiene la participación mayoritaria de personajes que podemos considerar como secundarios, como viene siendo el profesor de Deku, Aizawa, entre otros, pero no de los personajes que podemos considerar principales, como viene siendo Deku o Bakugou. Pueden que hayan algunas referencias o menciones, pero ninguna directa, por lo que podemos considerarlo como un spin-off, aunque muchos de los acontecimientos de Vigilantes también ayudan para completar algunas cosas dentro de la historia principal. Es otra función que tienen algunos spin-off dentro de algunas franquicias, ya que muchas veces las historias de estos spin-off pueden tener continuidad dentro de la saga principal, pero muchas veces podrían ser consideradas como especie de historias cortas o guide, o simplemente como un material extra. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo general los spin-off, si no te los ves, no harás daño con respecto a tu perspectiva de la saga principal, termina siendo solamente como material extra, cosa que no ocurre con el universo Marvel. Saco esto de ejemplo porque pese a que todas
sus películas no compartan nombre, sí están completamente conectadas, por lo que si no te terminas de ver una película, por ejemplo, si te llegas a ver, por ejemplo, la secuela del Capitán América y no te vistes la película de Iron Man o de Capitana Marvel, muy posiblemente hayan elementos de estas dos películas que te ayuden a entender los acontecimientos de la secuela del Capitán América. Claro, estoy dando un ejemplo, pero entienden el punto. Un spin-off no debe intervenir demasiado en la continuidad de una historia. De ser así, entonces ya no estamos hablando de spin-off, sino de secuelas, precuelas o historias intermedias. Entonces, con esto estoy diciendo de que todas las películas de Marvel son secuelas unas de otras, pues se puede decir que sí. Además, otro punto crucial que ayuda a entender más a los spin-off y diferenciarlo de una precuela o secuela viene siendo sus autores. Si el día de mañana el creador Horikoshi dice que los acontecimientos de Vigilantes no son canon, entonces simplemente se queda como una especie de spin-off. Claro, sé que son canon, pero estoy dando un ejemplo. Lo mismo pasaría si Capcom al día de mañana decide dejar a la saga Zero como si fuera un mero spin-off, debido a que ya no está Keiji Inafune, y digamos en un hipotético que la saga X continúe avanzando. Para ahorrarse el hecho de tener que reescribir completamente la historia o hacer algún tipo de reboot, digan que es un spin-off que ya no es canónico. Pueden hacerlo, recordemos de que los dueños realmente de Mega Man son Capcom, que es una empresa, y Keiji Inafune ya no tiene voz ni voto dentro de Capcom, pero obviamente no lo van a hacer, solo estoy dando un ejemplo. Así que la palabra del autor termina siendo bastante importante a la hora de definir qué es continuidad y qué no, pero lo básico es que un spin-off no debe intervenir directamente en la continuidad de la saga principal. Se puede considerar como su propia continuidad. También se puede aprovechar los spin-off para hacer historias alternas, en la cual los protagonistas podrían llegar a hacer alguna decisión aparte, pero no se considera canónico. Ahora bien, esto no se debe confundir tanto lo que tiene que ver una idea de multiverso, porque cada una ya serían sus propias historias, así que su continuidad sigue siendo su propia continuidad. Esto lo digo, por ejemplo, con el multiverso de las Clamp. Cada una de sus series, aunque estén conectadas, su continuidad solamente importa para los personajes de estas franquicias. Ahora, verlas como todas como si fuesen spin-off, pues sería un poco extraño, pero creo que en parte sería válido, pero de todas maneras no importa, ya que sus acontecimientos son solamente importantes para las historias que se encuentran en dichas historias, al menos que directamente las Clamp quieran conectarlas, pero eso no tiene nada de importancia. Eso ya depende de los autores, como acabo de mencionar. Es muy importante la palabra de los autores en este punto. Aunque otra cosa que también podría ser considerado en esta categoría de spin-off son aquellas historias alternas, en la cual se puede dar una especie de reinterpretación con respecto a las historias originales. Es decir, como las guerreras mágicas tuvieron una reinterpretación en forma de OVA. Esto se puede considerar un spin-off, pero al ser parte del universo de las Clamp terminan siendo canon, pero se puede decir de que son una visión alterna del universo de las guerreras mágicas, como una visión alternativa, pero canon. Esto también pasa con Digimon Adventure y Digimon Beat-Tamer, que se puede considerar un spin-off de la saga Digimon Adventure, aunque fueron estrenadas básicamente simultáneo, y como todo en Digimon es canon, pues entra en esta categoría. Ahora, no se puede definir como si fuese una especie de secuela o precuela, porque sus continuidades son completamente distintas. Por eso en Digimon Adventure lo único que representa la continuidad es todo aquello que tenga el nombre de Digimon Adventure. Las otras series, aunque relacionadas, se puede decir que tienen su propia continuidad, algo muy semejante a lo que tiene que ver con Gundam. Se puede decir que a este punto podrían ser consideradas todas spin-off, pero al tener ya la afirmación de sus creadores originales se consideran más como universos alternos, con sus propias continuidades, que están conectadas pero no de forma directa. Así que bueno, espero les haya gustado este video, espero haber sido bastante claro con este tema de lo que define a un spin-off, y si alguno de ustedes también tiene alguna otra idea o duda pueden mencionarlo en los comentarios, trataré de responderlo. Así que esto sería todo. Aquí Dread, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.